Hoy presentamos Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Juana, Juan Miguel. Nemilla seso wat y tocacacta Juana. Quinequilla sanoye hihuehuensin. Yehua quimatilla quieniji quinequilla. Seto nahli, ihcuac tocaticacta o quimihli haquin quipaleuiyaya, quieniji quinequilla y sowau. Yehuame xoquin el toquilihque. Juana y Miguel. Hubo una mujer que se llamaba Juana. Quería mucho a su marido. Él sabía cómo lo quería. Un día que estaba sembrando, les comentó a sus sembradores cómo lo quería su esposa. Ellos no lo creían. Ik maquinel toquilican, Miguel oquimihli. Maquichihuacan, sentlapechli. Ik ompa maquitlehcoltican, huanquema, maquihlican isoa Juana, ika oquitzopini secowatl, huan ihki oquichihque. Para que le creyeran, Miguel le dijo que hicieran una camilla para que lo subieran ahí. Después le dijeran a su esposa Juana que le había picado una víbora y así lo hicieron. Ihcuaco así que hichan Juana o ahtlaxac huan otlahtlan tino oquichi hihuehuensin o miltogaque oquihlisque icaocua secowatl huan omic. Cuando llegaron a su casa, Juana salió corriendo y preguntó qué le había pasado a su marido. Los sembradores le dijeron que lo había mordido una víbora y que había muerto. Xquihlicia ontlin onochiu. On teiknelil sowatl ixotlankaki. Huan ocontilan mecatl huan onopilo. Miguel ahmanaman onoquesteu. Itechon itlapech ikisowau yecuahli yomica. Huan opeu choca. Cuitiaya xquichiuas tlen oquichiu. No le hubieran dicho eso a la pobre mujer, porque ni terminó de escucharlo, agarró un lazo y se colgó. Miguel rápidamente se levantó de la camilla, pero su mujer ya se había muerto y empezó a llorar. Pensaba que no hubiera hecho eso, pero ya había pasado. Miguel onocauhiselti, huan opeu tlai sanoye, ignochipa que la miquilla sancanon campa que sinimilla y miquilis y sowau sanipampa. Miguel se quedó solo y empezó a tomar mucho, porque siempre se acordaba, donde quiera que andaba, de la muerte de su mujer. Intla tomihli itech tototl kohtlatzotzopitsketl. Kipiya miyek kawitl
ontlacame xquixmatilla ontlayohli, kuaya kohtlaquihlome itechon seseknekakohti. Se tonahli, se olohtli itech tlacame oya pancohyo. Panoqueh miyequeh tlayoualmeh ipanon tepeiyanilis. Ompa oquinechtihqueh seseknekameh yolqueh, yanquimahsiyah, quincuayah xoxohqueh. San ualipan quitaqueh nehnentiuih tzontemeh. Inquixtiayah quesquimeh tlahtlamach, tlapalistac, uan costic, uan xquimatiyah tlinon. El cuento del pájaro carpintero. Hace mucho tiempo, las personas no conocían el maíz. Comían frutas de diferentes árboles. Un día, un grupo de personas se fue al monte. Pasaron varias noches en ese lugar. Allí encontraron diferentes animales que los cazaban y se los comían crudos. De repente, vieron caminar a unas hormigas arrieras. Estas llevaban unas cosas de color blanco y amarillo. No sabían qué era. Notlahtolmacaqueh quintocasqueh ontzontemeh. O así que itech se tetl sanoyeh ueyi uan tlakpak. Quitaqueh tlacahompa quixtiayah onpipitic ken tlapahli istak. Ontlacameh quichiuayah canica ontlachasqueh ihtic icxitlah quitayah. Nochi tlayoua nestoya intzahlan yehuameh notlahtoltiayah tlin ticchiuasqueh ic conahsiseh onpipitictzitzin. Semeh yehuameh onoyacatequetzqueh, oquinsopini ontetl. Ic quixtis onya oncah tlahtic. Huicac miyec cauitl, quinsopinihticah san uelipan owetz ontetl, uan otlapu campaka oncacta onxinachtli. Opehqueh uaxintoqueh miyequeh uan ococohqueh ontlacatl yanquitzopinihticacta. Ontetl, ontlacatl owetz pantlahli. Onoquechhuitec uan opeu sanoyeh yesquisa. Ica yesquisa itech oquis ihuiyo chichiltic ipan itzontecom. Ipan oncauitl oya se tlacatl, ica onocuep se tototl, cohtlatzotzopitzquetl. Yehua quinextih ontlayohli yan aman ticuah. Decidieron seguir a las hormigas arrieras. Llegaron a una roca muy grande y alta. Vieron que de ahí sacaban esos pedacitos de color blanco. La gente intentaba mirar hacia adentro, pero no miraba nada. Todo estaba oscuro. Entre ellos se preguntaban qué hacer para alcanzar esos pedacitos. Uno de ellos se atrevió a picar la roca para sacar lo que había adentro. Llevó mucho tiempo picarlo, pero de repente cayó la piedra y se abrió por donde estaban esas semillas. Empezaron a salir de montón y golpearon a la persona que estaba picando la piedra. La persona cayó al suelo, se pegó en la nuca y empezó a sangrar mucho. Por el sangrado, ahora trae plumas rojas en la cabeza. En aquel tiempo, fue una persona, pero se convirtió en un pájaro carpintero. A él se debe el descubrimiento del maíz, el alimento de ahora.
calmicatzizime. Necalpan, Acatempa, Guerrero, Pewa y Milhui Omicatzizime, Ipan 29, y Techo Octubre. Pewa y Caón, Tlaniscuicalme. Canasmacuili cualcan, nosochicuasen cualcan, Kimin Macatoque, Cuasli y Escolistli, Nochime Honmicatzizime, Pipitique, Huanhuahueyime. Ihcuaxasi on ilhuitl, tlaixpame, tentoque jica, sempalxochitl, pansin, sesecneca tlachihchihualti, tlaquihlotl, yancualitaya on micatzintli, ken xaxocotl, xicama, polán, cajel. Día de Muertos. En la comunidad de Acatempa, Guerrero, empieza su festividad de Día de Muertos a partir del 29 de octubre. Inicia con las mañanitas a partir de las 5 de la mañana o 6, dando la bienvenida a todos los difuntos por los chicos y grandes. Días antes, los altares están llenos de flores de tepayola o cempasúchil, panes de diferentes figuras, frutas que al difunto le gustaban, como son guayabas, jícamas, plátanos, naranja. Ipan tonahli, sequitlali aguentli, ik onmicatzizime yancocone, tonahli quintlalilia, tzopelme, tzopelonihli, atohli istak, ayohtli tzopelik, iyayopillon, huantamahli. Tlamanah canah tlacualispan, huanih cuactiotlak, yawi ne calmiquilispan, contlalia xochime, cuatlaxtlauihli, huan on tzopelonihli. El día primero ponen ofrenda para los difuntos pequeños. Ese día les ponen dulces, refrescos, atole blanco, calabaza en dulce, caldo de pollo y tamales. Lo hacen como al mediodía y en la tarde se van al panteón a poner las flores, velas y sus refrescos. Ipanon ometonahli, quinhuenchihuilia onmicatzizime yanhuehueyime, quichihchiua mohli chichiltic huan pillonnacatl, huexolonacatl, noso pitzonacatl, quintlalilia atla huanilistli, tenexpipinahli, noso itlah yansanoye o cualitaque, yawi ne calmiquilispan, kikti, xochime huan cuetlaxtlauihli, quinxiuilia tlanotzahli, ignochime onmicatzizime. Xpoliwi on xochime, yan kipanextia, on animahtzizime, on cuetlaxtlauilme, on tlauihli, igyehuame, on atl, quinchopaua, on copahli, quitequitiltia, ik inyehcolis, on micatzizime. El día 2 les ofrendan a los difuntos adultos y vuelven a hacer mole rojo de carne de pollo, guajolote o carne de puerco. Les ponen mezcal, cigarros o algo más que les haya gustado. Van al panteón, llevan flores y velas y se hace misa para todos los difuntos, sin faltar las flores que representan las almas, las velas, la luz para ellos, el agua, la purificación, el copal lo ocupan para la llegada de los difuntos.
Inte notzalis, unchachchanescau, yanguaslawi, cuahtemacahuentli, itechon micatzisime. Nosentlalia, ixansecannemi, chicaomi catzisime, xeyawi, neilhuicac. Sacanochi quichiwa, tlanosahli, ikmawiyan, ikanyolsewihli, itech ika totahtzin. La visita de los familiares que vienen a ofrecer sus ofrendas a los difuntos se reúnen para convivir antes de que los muertos se vayan al paraíso. Al último, hacen misa para que regresen en paz al lado de nuestro Padre Dios. Hemos escuchado hoy los relatos de Juanita Millán Matías, escritora, intérprete, traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero.